Buenos días, hermanos, les saludo con la paz del Señor y también saludamos a nuestros amigos que nos escuchan por este medio de comunicación. Y hoy día vamos a continuar con nuestra serie Tiempos Peligrosos. ¿Cómo pasó el tiempo? Este es el penúltimo tema y el título de hoy es El peligro de la apostasía. Hoy día van a aprender qué es lo que es la apostasía. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. ¿Lo tenemos, hermanos? Que el Espíritu Santo de Dios nos guíe y nos dirija a toda verdad. Así dice el Señor. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hermano, estén atentos con esta pequeña introducción. En los últimos 30 años, más o menos, y eso más, un poquito más, yo cuando la primera vez escuché de Cristo, hermano, he escuchado a muchos predicadores en muchas iglesias, también denominaciones, que hablan, y esa es la esperanza de la iglesia actual, que hablan de un gran avivamiento final. Y ellos dicen, ya está aquí, ya lo estamos viendo, dicen. Y ellos avivamiento le llaman a llenar el Coliseo de Economía, aunque nunca se llena, ¿no? Pero vamos a ser generosos. Imagínense que llenan el Estadio Jesús Bermúdez o el Palacio de los Deportes, y en esos lugares la gente se cae, llora, reciben unos milagros, y según ellos a eso le llaman avivamiento. Pero viene una pregunta aquí, muy importante para los verdaderos cristianos. Hermanos, si ustedes realmente aman a Dios, quieren estudiar en serio la Biblia, esta pregunta es muy importante. ¿Habla la Biblia de un avivamiento? ¿Ah? Muchos dicen que sí, y citan algunos textos del Antiguo Testamento, pero si los escudriñamos se refieren a Israel. Otros citan y dicen, aquí está el versículo que nos comprueba, esto es contundente. Y en los tiempos finales va a venir, dice, un avivamiento y va a derramar el Espíritu Santo sobre los jóvenes y las mujeres van a profetizar y los ancianos van a tener sueños. Gloria a Dios. Pero dieron una mala interpretación de la palabra. Y ellos hablan de cuando estaban reunidos los 120 discípulos, ¿se acuerdan? Ahí en el aposento alto esperando la promesa del Espíritu Santo, y dice que descendió sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Recuerdan esa escritura? Está en Hechos, vayan a Hechos capítulo 2, y dice que comenzaron a hablar en otras lenguas y la gente de afuera les decía que estaban ebrios. Entonces Pedro les dice, no, estos no están ebrios, lo que sucede es que se cumplió la profecía de Joel. Hechos capítulo 2, te alabamos, Señor, santo es tu nombre. Hechos capítulo 2, versículos 16, no lo vamos a leer todo porque el tema es amplio, así que para que te lo voy a enseñar. Y dice, Hechos capítulo 2, versículos 16 y 17, ¿lo tenemos, hermanos? Hechos capítulo 2, 16 y 17. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos, hermanos? Así dice el Señor. Mas esto es lo dicho por el profeta, y si tú vas a Joel, igual vas a encontrar lo mismo. Y ellos suponen que es para el final de los tiempos. No, pero mira, aquí Pablo está desnegando eso. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, que en los postreros días, o sea, más adelante, no se refiere a los últimos días, sino cuando, gloria a Dios, el Espíritu Santo que fue prometido descendió sobre los apóstoles. Y dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Entonces lo interpretan como que eso es un sinónimo de avivamiento, que eso va a ser, no, ya se cumplió, y se sigue cumpliendo, hermanos, aleluya. Si hacemos un estudio serio de este pasaje, nos vamos a encontrar con que lo que fue profetizado por Joel, derramaré de mi espíritu
sobre toda carne, significa que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo solamente reposaba sobre los profetas, sobre los reyes y sobre los sacerdotes. Y no descendía, no posaba sobre todo el pueblo. Pero en el Nuevo Testamento ya no hay distinción de reyes, sacerdotes, sino que el pueblo, gloria a Dios, aleluya, todos los que creen van a recibir, va a posar. Es más, dice que en todo creyente, en todo aquel que crea que Jesús es el Señor, el Espíritu Santo mora en él, ¿sí o no? Entonces, derramaré de mi espíritu sin distinción, eso significa, sobre toda carne, cualquiera que crea puede ser lleno del Espíritu Santo. Entonces, definitivamente está mal interpretado como sinónimo de avivamiento. Pero no me crean a mí, hermanos, gloria a Dios, bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estudien ustedes, hagan su propio estudio y se van a dar cuenta, gloria a Dios, aleluya, que es lo que dice, pero en el contexto de la Biblia. No anden diciendo, o no anden, gloria a Dios, imitando o escuchando lo que dice un pastor por ahí, no, hermanos. Porque hay muchos avivados que se están pasando de vivos y están haciendo errar a la gente. No hay tal avivamiento. Entonces la pregunta sigue ahí. ¿Tiene base bíblica ese avivamiento final? Entonces, si vemos la Biblia, porque para eso estamos aquí, ¿estamos de acuerdo en eso? Para estudiar la Biblia. Repito, mi opinión no cuenta nada, no sirve para nada, ni la de ningún hombre, de nadie. Lo que importa es lo que dice el Señor, ¿no es cierto? Vayamos a Lucas capítulo 18. Para ir un poquito apresurando, hermanos, déjenme darles el contexto. En el versículo 5 está hablando de una viuda que oraba, estaba pidiendo justicia a un juez injusto. Pero si tú ves el versículo 1, yo lo estoy resumiendo, el contexto es que Jesús les refiere una parábola para la necesidad de orar siempre y no desmayar, es decir, mantenerse en la fe, de creer de que Dios nos va a responder nuestras oraciones. Y pone el ejemplo de una viuda que va a un juez y le dice, hazme justicia, hazme justicia. Y dice que el juez estaba molesto porque mucho le iba a tocar la puerta. Y dice que él se habla a sí mismo, no sea que yo no tengo miedo ni a Dios ni a hombre, pero no vaya a ser que esta viuda viniendo de continuo me agote la paciencia. Entonces, le voy a hacer justicia, dijo. Versículo 6 del capítulo 18 de Lucas, miren lo que dice. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto, le voy a hacer justicia. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Que claman, y este es un asunto de fe. Gloria a Dios, que perseveras en la oración, que no desmayas y cada día tu confianza está en Dios. ¿Están entendiendo o no? Pero aquí miren este punto, versículo 8, la primera parte. Os digo que pronto les hará justicia. Dice que Él va a hacer justicia, Él va a oír a sus santos. Pero luego viene una pregunta que a mí me inquieta y me sigue inquietando y me pone en alerta. Es una pregunta que Jesús hizo, mira. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará un gran avivamiento en la tierra? Así dice. Y quiero que ustedes lean con entendimiento, porque los cristianos de hoy estamos acostumbrados a leer la Biblia y por querer leer, en un año tengo que acabar mi Biblia. Cuando, hermano, te puedes mantener con un versículo todo un año. Es bueno leer la Biblia, pero si tú lees por leer en un año, hermano, no tiene ningún sentido. Necesitamos detenernos, analizar bien, comparar las escrituras, porque la Biblia se interpreta a sí misma, no se contradice, hermanos. Entonces Jesús hace una pregunta, gloria a Dios, cuando venga el Hijo del Hombre, y esta palabra cuando venga, el escritor Lucas usó la palabra griega
ercoma, que significa volver, que significa arribar, que significa descender. Entonces Jesús aquí hace una clara alusión de Él mismo y de su segunda venida. Entonces cuando Él venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Ah? Es decir, yo voy a parafrasear, cuando yo venga otra vez, ¿encontraré fe en esta tierra? Y ahí fe es la palabra griega pistis, que significa total confianza en Dios. Gloria a Dios. Entonces fe también es fidelidad a Dios. Entonces la pregunta de Jesús, pongan mucha atención, cuando yo venga otra vez, porque Él está enseñando acerca de orar y de confiar que Él nos va a responder, pero cuando yo venga de nuevo, ¿hallaré fe en la tierra? Esa pregunta no sé si les inquieta a ustedes. ¿Por qué hizo Jesús esa pregunta? ¿Hallaré a los hombres confiando en Dios? ¿Hallaré que la gente está fiel a Dios y a mi palabra? ¿Estarán rendidos a mí cuando venga yo por segunda vez? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Un contundente? No. Cuando dice hallaré fe en la tierra, no significa que no habrá gente de fe. Habrá, pero serán muy poquitos. Pero esto me enseña a mí totalmente lo contrario a lo que pregonan muchos vivos, que están muy avivados, que están en su avivamiento. Gloria a Dios, y ya hablan de un avivamiento. Cuando la Biblia enseña acerca de los últimos tiempos, hermano, que no vendrá un avivamiento, sino que vendrá en los últimos tiempos una apostasía. No me crean a mí, hermanos, lean la Biblia. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Hermanos, yo sé que muchos de nosotros estamos programados por las doctrinas actuales que están predicando en las iglesias. ¿Sabías una cosa? Gloria a Dios, aleluya. Hitler decía, repíteles una mentira a cada rato y se la llegarán a creer. Entonces hay muchas mentiras, hermanos, dentro de la iglesia de Cristo, y muchos ya se la creyeron, hermanos. Pero cuando vamos a las escrituras, les repito, no me crean a mí, vamos a ver las escrituras. Y no me vean feo a mí porque yo no escribí la Biblia. Mira lo que dice, segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrá un gran avivamiento. ¿Así dice? La iglesia estará llena de hombres que aman con todo su corazón a Dios, que no son codiciosos, que son bien humildes, que se postran ante Dios, hombres obedientes. A las mujeres ni se diga. ¿Así dice? ¿Ah? Yo no estoy hablando mi propio mensaje. Mira lo que dice. Que en los postreros días vendrán, ¿qué? Tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, más que Dios. Hermano, hoy día los pastores y los cristianos, porque eso también es lo que les están enseñando, aman más los deleites que a Dios, ¿sí o no? Anoche estaba a punto de nevar, hermanos. Estaba haciendo un frío y verías cómo está la gente, hermano, ya. No se quejan. Hermano, haciendo frío, lloviendo, un frío tremendo. Seguían ahí las muchachas con sus trajes de caporales, con sus minifaldas, con sus escotes. Ni se quejan, hermano. Las señoras con sus bebés, desabrigadas, pero ni se quejan. Pero los cristianos, ¿cómo son? ¿Ah? Aman más los deleites que a Dios. Y no se refiere solo a hoteles 5 estrellas, viajes, aviones, autos, no. También se refiere, hermano, a estar en sus camas, calientitos, como hoy día. Viendo la tele, descansando, sin pasar frío.
Gloria a Dios. Es que somos hijos del rey, dicen. Y merecemos esto y más. Y aman esas cosas, no quieren esforzarse por Jesús. Si Cristo viniera, a ver, te pregunto así conscientemente, contéstate. Si viniera Cristo, mira a tus hermanos cómo están, ¿crees que se irían? A ver, pregúntate. Tú mismo haz esa pregunta, si viniera Cristo, ¿me iría con Él? Está duro contestar eso, ¿sí o no? Versículo 5. Que tendrán apariencia, que parecerán, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Ya estudiamos este versículo. Fue el primer tema que llevamos de esta serie. ¿Se acuerdan? Así que ya lo saben. Mateo 24, versículo 1. Vayamos a Mateo capítulo 24, versículo 1. Santo eres, Señor Jesús. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Y esto es muy importante, es muy importante que tú lo sepas. Mira lo que dice. Mateo capítulo 24, versículo 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Gloria a Dios. Escúchame bien, no se distraigan. Entonces dice que cuando salieron los discípulos se sentían muy orgullosos porque ellos todavía hasta ese tiempo pertenecían a la religión judía. Y dice que se sentían muy orgullosos. Oye, Jesús, mira esta iglesia, mira este edificio, 3 millones nos costó. Mira esta mega iglesia, mira todas las comodidades, hasta wifi tenemos. Pero mira lo que les respondió Jesús. Respondiéndole él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea. Ahí está su orgullo. Hermanos, ¿ustedes creen que Dios está interesado en que construyamos mega edificios, mega estructuras de millones de dólares? ¿Tú crees que Dios está interesado en eso? Dígame. Y muchos dicen, es que es para la gloria de Dios, dicen. ¿Ustedes creen eso? Quiero decirles una cosa, que yo no. No porque, no, es que usted tiene envidia, no, hermano. Yo conozco la Biblia. Y los apóstoles en ese tiempo también ignoraban y decían, oye Señor, mira los edificios. Pero Jesús les decía, todo esto se les va a caer, no les va a servir de nada. Porque yo no habito en templos hechos de manos de hombres. Pregunta, cuando nos vamos de aquí, ¿ustedes creen que el Señor se queda aquí? ¿Creen? Pregunta, contesten, no se callen de una vez o siguen con esas falsas doctrinas. Y aquí el Señor ahí de frío, porque siendo mucho frío en Oruro, no. ¿Dónde habita el Señor? ¿Quién es la iglesia? ¿Este lugar? ¿Esta sala en la que estamos? ¿Este auditorio en el que estamos? ¿Dónde habita? En los verdaderos cristianos, no en todos. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Mira lo que dice, versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte. Entonces, primeramente, ahí les está profetizando la destrucción de Jerusalén. Gloria a Dios, aleluya. Que se cumplió en el año 70 después de Cristo. Aleluya. Y entonces, ¿qué le dijo? Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Hermanos, ya establecimos al comenzar que cuando el Hijo del Hombre venga,
¿hallará fe en la tierra? ¿Ah? ¿Ah? Pregunta, ¿está la fe de los hombres en Dios? ¿En la mayoría de los cristianos está la fe en Dios? No. Tendrán fe en todo menos en Dios. La gran mayoría de los humanos, los de la iglesia también están yendo, la mayoría, por ese camino. Y le dice, ¿no? Entonces, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Mira, ¿qué pregunta le hicieron? Cuando tú vengas a hacer juicio, Señor, ¿qué pasará? Versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie engañe. Vamos a ir parte por parte. Gloria a Dios. Mirad, porque vendrá un gran avivamiento, las multitudes correrán por las calles rumbo a los estadios, caerán postrados adorándome, y se someterán las naciones ante mí. ¿Así les está diciendo? ¿O le está diciendo, cuiden la unidad entre ustedes? ¿Así les está diciendo? A mí me llama la atención, no sé ustedes, de que cuando sus discípulos le preguntaron a Jesús, ¿qué señal habrá cuando tú vengas? O sea, ¿qué sucederá cuando tú vengas? Dinos. Y Él les da una respuesta que ellos no esperaban, ni muchos cristianos hoy esperan, pero la palabra de Dios sigue ahí. La respuesta de Jesús sigue ahí. Mirad que nadie os engañe. Y aquí la palabra, hermano, engañar, significa hacer vagar en la mente, hacer errar, seducir tus pensamientos, hacerte descarriar. Vamos a parafrasear. Mirad que nadie los descarríe, mirad que nadie los desvíe, que no los perturben en su mente con mensajes que no son de Dios. Hermanos, y ese mirad, hermanos, ¿saben qué significa? Velad, cuiden, observen, disciernan, que nadie les engañe, porque han penetrado, hermanos, gloria a Dios, doctrinas filosóficas. Gloria a Dios. Han entrado, hermano, filosofías humanas. Están dentro de la iglesia. Acuérdense que Jesús está hablando de los últimos tiempos, de los tiempos peligrosos. Hermanos, entonces cuando nosotros escuchamos esa palabra, ¿cómo tenemos que estar? ¿Ah? ¿Cómo tenemos que estar? Contesten. ¿O a qué vienen a la iglesia, hermanos, que no entienden? ¿Cómo tienen que estar? Alertas, atentos, vigilantes. Porque Jesús ha dicho que va a entrar dentro de la iglesia. Pero así como yo veo, hermano, un desinterés en todos ustedes, así están la mayoría, así con los brazos cruzados, que no les importa un rábano. Y eso es lo triste, eso es lo preocupante, que no hacen caso a las advertencias de Jesús. ¿Lo están entendiendo? Gloria a Dios, aleluya. Entonces, continuamos, versículo 5. Porque vendrán, que dice, pocos en mi nombre. ¿Ah? Ahí está Jesús asegurando que van a venir poquitos. Así dice, vendrán muchos. Y cuando dice muchos, habla de una multitud. Van a ser muchos, una multitud de falsos pastores, falsos profetas. Hermanos, recuerden que, que esta enseñanza no es mía. Jesús está hablando aquí, ¿sí o no? Estamos en Mateo capítulo 24, versículo 5. Miren, ¿y qué van a decir?
Yo soy, ¿qué dice? Yo soy el Cristo. Y aquí hay una palabra que a mí me impacta mucho. Y a muchos engañarán, parafraseando, a muchos descallarán, los harán vagar en la mente. Muchos falsos maestros metiéndose a la iglesia, engañando a ¿cuántos? Pregunta, ¿eso es un avivamiento? ¿Les parece es un avivamiento? Además, te digo, esa palabra avivamiento no existe en la Biblia. Puedes buscar de Génesis, no existe esa palabra, hermanos. Gloria a Dios. Versículo 6. Y oiréis de que el mundo cambiará, se arreglará el mundo y vivirán en paz, ustedes hijos míos. Inclusive, hermano, hay algunos que dicen que nosotros vamos a gobernar ahora, en este tiempo, en la tierra. Pues que sigan creyendo. Hermano, este mundo, esta tierra no tiene remedio, va derecho al caos. Lean todo el Nuevo Testamento y lo van a ver. Así que de en vano te estás aferrando tanto a este mundo, hermano. Y oirán de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis. O sea, significa que vamos a estar aquí nosotros los cristianos viendo todas estas cosas, los verdaderos cristianos. Entonces no se turbe su mente, eso les está diciendo. Gloria a Dios. Porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Gloria a Dios. Hermano, son 15 años que yo oigo hablar de un avivamiento. Pero yo veo por la situación, veo a la gente. Hermano, cada vez la gente no quiere saber nada de Dios. Peor de su palabra, obedecerla. Pero sí quieren saber del Dios que quiere hacerlos ricos. ¿Cuál avivamiento, hermanos? Hermano, necesita uno estar ciego para no darse cuenta de lo que está pasando alrededor. Mírense entre ustedes mismos, entre ustedes cristianos, ¿cómo está? ¿Cómo están? ¿Son fieles a Dios? ¿Aman a Dios? ¿Quieren obedecer su palabra? ¿Ah? Mírense y contéstate esa pregunta tú mismo. Versículo 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes. ¿Cuál es? El virus del arenavirus. El arenavirus es, ¿no? El virus arena. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Y vean qué tremendo amor entre los hermanos y avivamiento. Así dice. Versículo 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. ¿Quiénes serán aborrecidos? ¿Ah? Los cristianos que predican el verdadero evangelio. Pero los que se dan la mano con el mundo, esos se hacen compadres del mundo, hermanos. A ellos no les va a pasar nada. Gloria a Dios, aleluya. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Versículo 10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. Gloria a Dios. Unos a otros. ¿Qué dijo que habría Pablo dentro de la iglesia? Traidores, envidiosos, celosos. Y unos a otros se aborrecerán. Hermanos, yo no sé si ustedes se han quedado sin amigos por ser fieles a la palabra de Dios. Yo sí, hermanos. Aún de la misma iglesia muchos me odian.
Y aún tal vez de aquí, ¿cuántos de ustedes me odiarán por todas las verdades que les digo? Porque eso causa el verdadero evangelio. A Pablo se le hacían enemigo. ¿Por qué? Porque les decía la verdad, les confrontaba con el pecado. Oye, Jesús no vino a hacerte rico, no vino a hacerte millonario, no vino a que alcances tus sueños. Uy, se enojan, hermanos. Gloria a Dios. Y tratan de irse al otro extremo. ¿De qué voy a vivir pues? ¿De qué voy a trabajar? Uy, hermanos. Ya no quiero hablar de ese tema, ya se los enseñé muchas veces. Y al que entienda, que entienda. Gloria a Dios, aleluya. Seguimos avanzando. Estamos en 10, ¿no? Versículo 11. Y muchos falsos, y otra vez la palabra muchos, y muchos tropezarán. Entonces, no, ¿estamos en el 11 o en el 10? Estamos en el 11, perdón. También así, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Otra vez la palabra muchos. Un avivamiento, pero para la perdición. ¿Lo pueden ver? Porque muchos de esos están siendo arrastrados por estos falsos profetas. Y aparentemente son mega iglesias, pero es camino a la perdición. ¿Se pueden dar cuenta, sí o no? Versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad, o es que dice, y por haberse multiplicado el avivamiento, o es que estoy leyendo mal. Gloria a Dios. No, es que estoy leyendo la nueva versión. La Biblia de los avivados, hermanos. O dice, y por haberse multiplicado la fe. Contrasten con lo que Jesús dijo. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Como diciendo, va a ser muy escasa la fe, pero la maldad, eso sí se va a multiplicar. ¿Qué es lo que escuchas cada día en las noticias últimamente? Como antes nunca se escuchaba. Hasta hace unos 10 años no se escuchaba así. Tenemos aquí un hermano que es periodista. Él puede decir con claridad eso. Pero ahora, ¿qué se escucha cada día? Cada día hay asesinatos, muertes, violaciones. Hermano, está terrible, ¿sí o no? Eso sí va a aumentar. Y la palabra maldad se traduce del griego anumia, que significa gente sin ley. Hay gente que está dentro de las iglesias, sí, pero no se someten a Dios, y mucho menos al pastor. Y hacen lo que les da su gana. Gloria a Dios. Hablan lo que quieren hablar, viven como viven, visten como visten, hacen lo que se les da su gana. Esas gente sin ley. Gloria a Dios. Y por haberse multiplicado la gente sin ley, hermano, ¿qué hace la gente de afuera con las leyes? ¿Qué hacen los políticos con las leyes que ellos mismos hacen? ¿Las respetan? ¿Las respetan? No, no las quieren respetar. Versículo 12, vamos a continuar. Gloria a Dios. El amor de muchos, ¿qué dice? El amor de muchos. Es triste, muchos van a perder eso, su amor al Señor. ¿O es que dice que se harán fervientes? Tendrán un tremendo celo por Dios. ¿Dice eso? Y va a venir el avivamiento. Gloria a Dios. ¿Eso dice? Se enfriarán muchos. Y la palabra se enfriará viene del griego suco y significa celo desvanecido. Y ese celo es un anhelo por guardar algo. Lo quieres solamente para ti. ¿Se acuerdan que dice que Dios es celoso? Porque nos quiere solo para Él.
Pero no son celos de los hombres, por favor. Eso también ya se los enseñé, no me puedo detener porque el tema es amplio. Entonces Él nos quiere solamente para Él. Pero nosotros debemos tener también un celo por Él y por su palabra, ¿sí o no? Pero lo que me está diciendo aquí es que ese celo, ¿cómo estará? Desvanecido. Y su palabra, ya no habrá celo. También significa diluido. Es como si quisieras hacer un vaso de leche y le pones ahí cuarta cucharillita de leche. ¿A qué sabe? ¿Ah? Así está el evangelio de hoy. Perdió su sabor, perdió sus propiedades, no sabe a nada. Y el que toma, ¿de qué se estaba de calcetín? ¿Por qué? Porque no sabe a nada. No tiene esencia, no tiene sabor, está tan diluido para nosotros, para los bolivianos, para que entendamos. Está tan chua que no se sabe si fue Cristo quien lo dijo, o fue Buda, o el motivador aquel. Ya no se sabe. ¿Por qué? Porque el amor de Dios se está enfriando. El celo por guardar su palabra se está diluyendo, se está desvaneciendo. Y no les importa. Vienen a la iglesia por venir. Ay, que una vez pase. Mucho habla. No tienes ganas, tienes sueño. Ni es más, ni quieres venir, vienes tarde. ¿Tú crees que Dios va a obrar en tu vida? ¿Va a haber un cambio en tu vida? Hablo con mucha gente y mucha gente se sorprende. Amigos seculares que ahora estoy teniendo. Y me preguntan, usted debes recibir un buen billete. Sus ovejas deben ser bien fieles. A veces cuando es gente del mundo no les puedes explicar porque no entienden. Y tampoco, hermano, quiero que, gloria a Dios, el mandato de Jesús se malinterprete, porque a veces hablar con un impío, hermano, no es como hablar con uno que conoce. Gloria a Dios. Pero cuando uno tiene celo por Dios, hermano, Dios, hermano, te guarda, te protege, te bendice. Hace cosas que, hermano, pueden pensar, hermano, que, no sé, tienes tal vez por ahí una doble vida. Cuando tú eres fiel a Dios. Así como querían hacerlo con Daniel, ¿se acuerdan? Así como hicieron con nuestro maestro, con el Señor. Por ser fiel, por vivir piadosamente, le echaban un montón de mentiras, ¿sí o no? Gloria a Dios. Sigamos avanzando. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. La Biblia dice que habrá una lucha, que tendremos que pelear cuerpo a cuerpo. ¿Cómo? ¿Con una espada física, con armas? Con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Contra quiénes vamos a pelear? ¿Contra los hombres? No. Contra las huestes espirituales, los principados. Pero los demonios van a usar, ¿a quiénes? A los falsos maestros. Entonces nosotros tenemos que pelear ¿cómo? Contra las falsas doctrinas que han penetrado a la iglesia. Y tienes que perseverar ¿cómo? Manteniéndote, viviendo, predicando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esos hombres están trastornando casas enteras, familias enteras, las están volteando de cabeza. Es una lucha constante, hermanos. Yo no veo aquí ningún avivamiento. ¿Han visto ustedes hasta aquí un avivamiento? Y aquí está hablando Jesús de los últimos tiempos. Versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo
y vendrá un gran avivamiento. ¿Así dice? Mira lo que dice. Para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Para testimonio, es decir, para que no digan, es que a mí nadie me dijo. Yo no sabía. Hermanos, pero predicar el evangelio no significa que todos se van a convertir. Y es ahí donde muchos pastores hoy en día están haciendo tropezar al pueblo. ¿Por qué? Porque se sienten frustrados. Hermanos, si yo no hubiera leído la Biblia, si no hubiera estudiado la Biblia conscientemente, yo hubiera dejado ya el ministerio hace mucho tiempo. Los primeros años me estaba pasando eso, hermano. Y te lo digo así de verdad. Hasta que Dios me habló por la palabra. Sé que muchos no van a entender eso, pero el tema es amplio. Y entendí eso, hermano, que cuando tú vas a predicar el verdadero evangelio, la verdadera palabra, desde aquí no vas a hablar de que Dios te va a bendecir, y puras esas balbuceas que están hablando esos hombres, la gente no va a querer venir, no va a querer cambiar, porque a la gente le gusta el dinero, la ambición. Mucha gente no viene los domingos porque tiene que trabajar. Mucha gente no viene los domingos porque tiene que dormir. Muchos de ustedes vienen tarde. ¿Por qué? ¿Ah? ¿Porque aman a Dios con todo su corazón? ¿Porque tienen fe en Él y le quieren obedecer? ¿Ah? Entonces ahí muchos pastores se dicen, no, yo me voy. Y se sienten frustrados. Hermano, escúchame esto. Cuando tú predicas el verdadero evangelio, hermano, no todos se salvan. Porque esta palabra va a confrontar, se van a ir, no les va a gustar. Pero el evangelio del motivador, Dios te va a bendecir. ¿Cuántos quieren casas? ¿Y por qué estás así triste, amargado, hermano? Dios te puso por cabeza y no por cola. Saca el campeón que hay en ti. Vamos a lograrlo, vamos a alcanzarlo. No hay montaña que no podamos traspasar, saltar. Y vamos a pisar al diablo. Y todos, empiecen. Uy, eso sí les gusta, hermanos. ¿Por qué? No, es que eso me anima, pastor. Uy. Pero eso no salva, hermanos. Eso te está llevando derechito al infierno, estás siendo engañado. ¿Lo estás entendiendo o no? Gloria a Dios. Entonces, imagínate, ¿quién se salvará? ¿Un avivamiento? ¿Sabías que a Jesús no se le convirtieron a todos los que les predicó? Y a mí, imagínate, ¿qué soy yo? Pero, esto es muy importante, aquellos que tienen ese llamado por servir y piensan que predicando el verdadero evangelio, la gente se les va a venir encima, no. El otro día escuché un comentario en un mini. Dice que hay un pastor que por ahí va a salir como candidato a la presidencia. Ahí todos le van a hacer caso, dice. Pura ignorancia, hermanos. Cada cosa que habla la gente, hermanos. Y te asusta, hermanos. Escuchen. ¿Sabías que Jesús no está interesado en las grandes multitudes? ¿Ah? Gente que no tiene el corazón arrepentido. Pero pastor, ¿qué no dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo? Sí, así dice. Por eso murió por nosotros en la cruz. Entonces, el sacrificio de Jesús fue por todos, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo en eso? Pero el problema es que no todos creen. ¿No es cierto? Y a través de toda la historia, hermanos, la apostasía entró en Israel muchas veces. Y en la historia de la iglesia, hasta hubo una reforma en la Edad Media de tanta apostasía. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Hermanos, apostatar es apartarse de las verdades del evangelio.
desviarse, dejarlas a un lado de una manera deliberada. No, a mí no me gusta esto. Mejor me voy a aquella iglesia, mejor me voy a donde aquel pastor le escucho, porque ese me anima. Entonces, predicar el evangelio no garantiza que todos se conviertan. Hermanos, si Jesús hubiera estado interesado en las multitudes, Él no hubiera predicado como predicó. Él no hubiera hecho las cosas que hizo como las hizo. Ejemplo, si Él hubiera buscado popularidad, ¿por qué Él caminó en el agua en la noche cuando nadie lo vio? ¿Ah? Él no estaba interesado en hacer un show. Pero ¿cómo hacen hoy muchos? Puro show, hermanos. Ay, quieren que les enfoquen, ahí están con sus cámaras, hermano. Ay, se liberó esta hermana del demonio. Y miren cómo les toca el Espíritu Santo. ¿Cómo hacen los avivados de hoy, hermanos? Hermanos, si Jesús hubiera estado interesado en las multitudes, no hubiera dicho lo que les dijo después de que alimentó a 5,000 personas. Al día siguiente, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan lo que les dijo? Y los confrontó. No, ustedes me siguen porque ayer les di de comer y comieron bien, hasta hartarse. Hasta sobró 12 cestas y hasta los decalentados. Ustedes me siguen por interés, porque quieren que les bendiga, quieren que les dé un auto, quieren que les dé una casa. ¿Por qué les habló así Jesús, tan duro? Hay otro pasaje también, donde nuevamente les habló duro. Dice que desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás, ya no andaban con Él, y se vació la iglesia. Y quedaron solo sus discípulos, 12. Y de esos 12, un Judas. Hermanos, si Jesús hubiera estado interesado en multitudes que nada más quieren lo de Él, lo que Él da, pero no lo quieren a Él, ni a su palabra, hermano, ¿no hubiera hablado como habló? Pero hoy, ¿cómo hablan todos esos falsos profetas? ¿Como Jesús? ¿Ah? No. ¿Qué te hablan? No te preocupes, hermana. Oh, Dios te va a bendecir, va a prosperar tu negocio. Hermanos, a esos avivados lo que les interesa son las multitudes, porque eso significa más dinero que les sacan a la gente. No, pastor, no, usted está juzgando mal. Usted está diciendo cosas que no son reales. Al menos usted no es Dios. Ok, estoy mal. Y es verdad, yo no soy Dios, yo no puedo ver lo que están en sus corazones de esos hombres. Pero sí puedo ver lo que hacen. Y el Señor, mi Señor Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Ah? Entonces, ¿qué quedamos? No voy a leerlo todo, hermano, porque me va a faltar el tiempo. Versículo 37, hoy día el tema es amplio. Saltamos al versículo 37, estamos en Mateo 24. Saltamos directo al versículo 37. Y aquí ustedes mismos se van a dar cuenta. Y esto es sencillito, aún tal vez para alguien que está viniendo por primera vez. Ustedes me van a contestar, yo les voy a hacer la pregunta. Mira lo que dice. Mas, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo. Ahora, quiero hacerles una pregunta, no se distraigan, por favor. Si todavía les falta, gloria a Dios, aleluya, con la Biblia, hermano, practiquen en sus casas. Atiendan, quiero hacerles una pregunta a todos. Pregunta, ¿hubo un avivamiento en los tiempos de Noé? A ver, con mayor contundencia, ¿hubo un avivamiento en los tiempos de Noé? Y dice que Noé pregonaba, predicaba. Uy, la gente en multitudes entraba al arca. No había ni campo, tuvieron que hacer 2 arcas. Y eso, 3 arcas, hermano, porque las multitudes, hermano, no cabían, estaba rebalsando el arca.
¿Eso pasó en los tiempos de Noé? ¿Ah? ¿Hubo un avivamiento? Date cuenta, hermano. Te están mintiendo mentiras por sacarte dinero. No hay tal avivamiento. Porque ¿cuántos se salvaron? ¿Quién se convirtió a la prédica de Noé? ¿Ah? Yo me pregunto y me da pena, ¿cuántos de ustedes realmente se están convirtiendo a las prédicas que yo estoy haciendo? Yo no les estoy predicando balbuceas, yo no estoy predicando cosas filosóficas o lo que yo pienso. Y Dios está aquí presente, que toda la semana me tengo que rajar. Tengo que dejar muchas cosas, aunque la gente me critique para estudiar esto, hermanos. ¿Cuántos de ustedes se están convirtiendo a la prédica de la palabra? ¿Cuántos? Porque Noé igual predicaba, enseñaba, pero nadie se le convirtió. Solo su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. ¿Cuál avivamiento? ¿Ah? Es más, en toda la historia de la Biblia nunca hubo un avivamiento. Muéstrenme. Siempre el pueblo de Israel es rebelde. Pero sí había unos cuantitos que no se doblaran ante Baal, que protegían el evangelio. ¿Sí o no? Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Les recuerdo, estamos viendo el peligro de la apostasía. Y estamos viendo si la Biblia dice que vendrá un gran avivamiento por todo el mundo. Eso estamos viendo hoy día. Versículo 1. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1. ¿Qué dice el Señor? Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que Él está rogando, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. La frase mover fácilmente significa alborotar, agitar, incitar. Es decir, se lee de esta manera, yo voy a parafrasearlo. ¿Qué sucederá antes de que Cristo venga? Hermanos, no se dejen alborotar, no se dejen incitar, no se dejen agitar fácilmente de vuestro modo de pensar. Y aquí la frase modo de pensar significa a las convicciones que debemos tener los cristianos de las verdades del Evangelio. ¿Se acuerdan de Himeneo y Fileto? Habían dicho que la resurrección ya se ha efectuado. Y habían trastornado la fe de muchos. No se dejen mover fácilmente. Gloria a Dios. Seguimos. Ni os conturbéis, ni por espíritu. Y aquí la palabra espíritu alude a algún profeta, pastor, apóstol que es falso. No es que un demonio, no. Gloria a Dios. Ni por palabra, o sea, ni por un mensaje, sea de quien sea, o una revelación que no tenga sustento bíblico, a eso se refiere. Ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor, o sea, no se dejen engañar. Pastor, pero allí dice un profeta que el 2017 tenía que venir. ¿Qué pasó? ¿Ah? Y Pablo está utilizando exactamente las mismas palabras que Jesús dijo. Nadie os engañe. Pablo enfatiza que nadie los haga errar, que nadie los saque del camino, que nadie los engañe. Versículo 3. Mira, nadie os engañe en ninguna manera. Hermanos, recuerden, un poquito de levadura leuda toda la masa. Basta que te pongan una dudita de las cosas de Dios, de la Biblia, estás chao, hermano. Ya te arruinaste completito. Para que me lo entiendas. Si tienes tu bebecito, está nacido, y por ahí estás sirviéndote la sopita,
y cae unas gotitas de su defecación del bebé, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a comer sopa? ¿Ah? Ya lo llenó todo, ¿no ve? ¿Estás entendiendo o no? Así es. Gloria a Dios. Si te pones tu camisita blanca, bien limpiecito, y hay una gotita de ají amarillo, ¿qué vas a hacer? Te vas a cambiar, ¿no ve? ¿Sí o no? Ya te llenaron el día. Seguimos. Nadie os engaña en ninguna manera, porque no vendrá. ¿Quién no vendrá? Jesús. Sin que antes venga el gran avivamiento. ¿Así dice? Hermanos, humanamente, a mí cómo me gustaría que dijera avivamiento. Porque tengo muchos familiares que estimo, que amo, muchos amigos que estimo, que quisiera que se salven. Y si yo digo que es un avivamiento, me estoy engañando a mí mismo. Porque me estoy avivando y estoy mintiendo. Porque eso no es lo que dice la Biblia que vendrá. ¿Qué dice que vendrá? ¿Ah? Vamos a leerlo. Que no vendrá, sino que antes venga, ¿qué? La apostasía. Gloria a Dios. Y esto es lo que Jesús estableció claramente. No va a venir ningún avivamiento, hermano. Más bien la gente más se va a alejar. Más poquito se van a reducir. Te vas a asustar ese día cuando venga el arrebatamiento. Ni se van a dar cuenta. No es como te enseñaron en las películas que inventaron esos falsos. Eso te dicen para sacarte dinero. Hermano, te vas a salvar, no te preocupes. Estás fallando, hermano, somos carne, sigue pecando, no vengas a la iglesia. Pero con tal que no te olvides de tus diezmos, por favor. Tus primicias, tus semillas, aunque no vengas a la iglesia. Pero no te olvides del dinero, por favor. Y va a venir un gran avivamiento, igual nomás tus hijos todos van a entrar. Vamos a pechar ahí, todos. Vamos a abrir las puertas de la Nueva Jerusalén y vamos a entrar. Y a la gente le gusta eso. Así engañaron, hermanos, en la Edad Media. Los curas, la iglesia católica, vendía propiedades en el cielo. A ver, ¿quiénes quieren tener su casa en el cielo? Yo. Y les hacían vender sus casas, sus autos, todo, hermano. Aquí vamos aquí está. Te damos tu papel. Propietario en el cielo. Qué lindo fuera que sea así, ¿no? Y muchos, porque no quieren obedecer a Dios, quieren oír eso. Qué triste, ¿no? Entonces, ¿qué dice Jesús que va a venir? ¿A quién le vamos a creer? ¿A los falsos o a su palabra? Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Te alabamos, Señor. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu, ¿cuál Espíritu? El Espíritu Santo. Y el contexto te lo aclara. Ahora, cuando una persona habla, ¿qué dice? ¿Ah? Pero el Espíritu dice. ¿Qué dice una persona cuando habla? Pensamientos, argumentos. Gloria a Dios. ¿Sí o no? ¿Ustedes saben cómo es la guerra espiritual? ¿De qué es? ¿Ah? ¿Cómo es la guerra espiritual? Es que aquí va a venir el diablo y me va a agarrar de sus cuernos aquí, así. Así es. ¿Cómo? Va a soltar, ¡diablo! ¡Diablo! Y lo voy a pisar. Así es. Eso enseñan, no sé, ¿de dónde habrán sacado eso? Yo los miro y me asusto. Y digo, estos están perdidos, Dios mío, no estudian la Biblia, qué vergüenza. Y todavía cobran los ateos estos. Y ni siquiera se ponen a estudiar. Y les están diciendo, a ver, así vas a pelear, así vas a pisar al abuelito, a ver cómo, así, a ver uno, así. ¿De dónde sacan esas cosas? ¿Jesús enseñó eso? ¿Ah? ¿En qué parte? ¿Cómo es la guerra espiritual? ¿Cómo es la batalla espiritual? A ver, teólogos, ¿cómo es?
¿Ah? ¿De qué es? ¿Saben cómo es la guerra espiritual? De argumentos, de filosofías que se levantarán en contra del pensamiento de Dios. Por si no lo sabías. ¿Por qué? Pero no, Dios ya nos dio el poder, eso es para los que creen. ¿Qué dijo Jesús? ¿En mi nombre? ¿Ah? ¿Dices o no? Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Les doy poder sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Está ahí. Si tú eres un hombre de fe, lo único que tienes que hacer es echarlo fuera en el nombre de Jesús. No más. No más. Hermano, pero en Hollywood, pastor, el exorcista, y cada cosa que ya ha venido el diablo y me ha hecho el amor. No, hermano, ¿dónde dice eso? Ahora, si pasa esas cosas, Jesús reprende al diablo, aunque no estás registrado en la Biblia, es porque tal vez has hecho algo con el diablo. Y ahí ya tienes que tener cuidado. O es que tal vez estás metido a cosas, hoy día en el internet, o has hecho tus brujerías o cosas, o estás en adulterio, o ves pornografía, o ves películas de terror, o estás practicando el yoga. Esos son los medios por los cuales el demonio sí se te va a ingresar. Si estás viendo películas de terror, ay pastor, yo soy cristiano, pero me gusta Anabel. Cuidado que te endemonies. Ay pastor, yo soy de Dios, pero pastor, me gusta saber qué va a pasar. Y te estás metiendo ahí a cristianos que ni sabes si son cristianos. Ten cuidado. Peor si no estudias la Biblia, no te atrevas. No, hay una página, pastor, que parece que es bueno. No, pero si no estudias la Biblia, no te atrevas. Porque no vas a tener la capacidad de discernir lo que es bueno y lo que es malo. Por flojonazo, por flojonaza. Cuando ya estudias la Biblia, ay sí, o pregúntame a mí. Porque hay muchos que parecen, que tienen apariencia de piedad, que no entiendes las advertencias del Señor, pero son falsos. Entiéndelo, es fácil discernir. Pero tú que no lees, que no oras, ¿qué vas a saber, hermano? Esa es tu condición, arrepiéntete. ¿Lo entendieron o no? Entonces dice aquí, gloria a Dios. Aleluya. ¿Dónde estamos? 4:1, ¿no? El Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe. Entonces, la palabra dice, es la palabra griega legó, y significa repetir un discurso. Ahora, ¿qué está haciendo el Espíritu Santo? ¿Qué dice que habla el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que repite el Espíritu Santo? Todo lo que oye hablar al Padre, está repitiendo un discurso. También significa colocar delante de alguien para que vea, en este caso delante de nosotros. El Espíritu habla extensamente, habla un discurso extenso. ¿A quiénes? A los que creen la palabra de Dios. ¿Cuántos creen la palabra de Dios? Entonces lo que el Espíritu dice es para alertar al mundo o a los que están dentro de la iglesia. Para los verdaderos cristianos. ¿Sí o no? Entonces dice el Espíritu, ¿cómo dice? Claramente. Ahora el que no quiere entender es por dos cosas. Uno, que no eres nacido de nuevo. O dos, estás ciego y sordo espiritualmente. Porque el Espíritu habla claramente. Y la palabra claramente viene de la palabra griega retos, que significa hablar concretamente, con claridad, hablar abiertamente. Déjenme decirles algo. Si algo tiene el Evangelio, es que habla claramente. ¿O será que habla a escondidas? Está escondiendo ahí las cosas. Ejemplo, dice
los afeminados, los que se echan con varones, los adúlteros, los borrachos, los idólatras, etcétera, etcétera, no entrarán en el reino de los cielos. ¿Les parece algo escondido? Oye, ¿qué quiere decir eso? Yo no entiendo. Pero a mí me gustan las rubias. No entiendo, pues. ¿Es claro, sí o no? Si no quieres entender, es porque algo está pasando contigo. ¿Lo estás entendiendo o no? Gloria a Dios, aleluya. Entonces el Espíritu repite un discurso delante de los que creen, con claridad, concretamente, abiertamente. Gloria a Dios. Y dice claramente que algunos apostatarán. O dice, y vendrá un gran avivamiento. ¿Así dice? La gente tendrá fe. ¿Ah? Una fe pura, ¿así dice? ¿Qué dice el Espíritu? Con claridad, y lo repite. Y lo viene repitiendo desde el Antiguo Testamento. Continúa en el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento está lleno de esto. Repite con claridad, ¿qué? ¿Ah? ¿Qué cosa? Algunos apostatarán. Ahora, ¿qué es apostatar? Es desertar, es abandonar, es alejarse deliberadamente o por engaño de las verdades de la palabra de Dios. Otra vez Jesús va caminando y lo va siguiendo la multitud y les da un discurso de la palabra de Dios, y los muy dignos se ofenden y se van, y ahí se quedan solo los 12 y un Judas, acuérdense. Señor, ya no va a haber ofrenda, Señor. Ay, todos bien preocupados, hermano. Y Jesús preocupado, ¿ahora qué le voy a decir al Padre? ¿Ah? Porque desertaron todos esos. Porque ellos no querían a Jesús. Ellos querían lo que Jesús les daba, pero no querían su mensaje, no querían su palabra. Querían lo de Él. ¿Ah? Pero no lo querían a Él. Hermanos, yo he escuchado a predicadores que están diciendo muchas herejías. Un magnate guatemalteco dijo: la gente no necesita predicación, no necesita mensaje. Yo estoy cansado de los conceptos del hebreo, del griego. Lo que la gente necesita es a Dios. Hermanos, si tú no tienes discernimiento, sí, sí, necesitamos a Dios. Y ahí ese guatemalteco, yo lo quiero a Él. A ver cuántos de ustedes lo quieren a Él. Ay, sí. Y eso suena piadoso, ¿sí o no? Suena espiritual, por eso tienes que tener discernimiento. Pero escúchame bien, es imposible quererlo a Él y rechazar su mensaje. No puedes decir que tú amas a Dios, pero no quieres lo que Él dice. Eso, ¿saben cómo se llama? Desprecio al señorío de Cristo. Hermano, si tú eres de los que dice, yo vengo a la iglesia para ver qué Dios me da, pero el día que Dios no te da, ¿qué? ¿Ah? Tú eres un candidato a ser un desertor. Entonces se fueron un montón de discípulos y los 12 le siguieron molestando, y ahí estaba Judas. Y Jesús se voltea y les dice: ustedes también, si quieren, váyanse. ¿Se quieren ir? Váyanse. Y Pedro se adelanta y le dice: ¿a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Ya, entonces síganme. Y les vuelve a decir Jesús: el que no tome su cruz cada día no puede ser mi discípulo. Si prefieres a tu mamá, si prefieres a tu hija, si prefieres a tu abuelita, mejor quédate con ella. No puedes seguirme. Así que el que quiera seguirme, sígame. Y todos se asustaron. Y no le siguieron muchos, solo 12. Y hay un Judas. Hermanos, los desertores del Evangelio, esos sí son muchos, son multitudes.
Ahora, la pregunta es, ¿cómo es que muchos llegaron a apostatar? ¿Cómo es que muchos llegaron a desertar? ¿Cómo es que muchos llegaron a abandonar? ¿Cómo es que muchos llegaron a apartarse? Hermanos, el evangelio que prevalece hoy en el cristianismo es, escúchame bien, Cristo vino a darte vida y vida en abundancia. Pero están torciendo esto. Porque aquí cuando habla de vida en abundancia, se refiere a una vida espiritual. Por favor, basta con que estudien un poquito. Pero estos avivados, falsos maestros, aseguran y dicen que esa vida en abundancia es tener abundancia de casas, de carros, de viajes, abundancia de dinero. Pero eso es una mentira. Y yo reto a cualquiera que cree eso, que me muestre con las escrituras. Y yo ya sé los versículos que me van a sacar, pero es muy fácil echarlos por tierra. Nada más basta ver el contexto para saber y darnos cuenta lo que quería decirnos Jesús. Hermano, pero si de algo previno Jesús, ¿de qué fue? Del engaño de las riquezas. ¿Sí o no? Eso fue lo que más previno. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si perdiere su alma? Todo eso contradice esa teología satánica. ¿Qué, pastor? ¿Por qué dice que es satánica? Porque esa teología hace que la gente vaya en pos no de Dios, sino del Dios Mamón. ¿Se acuerdan? Los que vienen saben. Del Dios de las riquezas. Y estos predicadores son ministros de ese Dios, porque arrastran a la gente hacia otro Dios. Entonces, ¿cómo es que muchos llegarán a apostatar? La apostasía viene así. Por así, pastor. No. No es que me debilité, no. Te lo voy a mostrar con la Biblia. Continuamos. Algunos apostarán de la fe, ¿cómo? Escuchando a espíritus engañadores. Hermanos, escúchenme bien. Cuando alguien escucha, como ahora ustedes están escuchando, ¿y qué están escuchando? Argumentos, ideas, logismos, pensamientos de la palabra, ¿verdad? Entonces el Espíritu está diciendo, ¿cómo viene la apostasía? Hermano, cuando la gente escucha, gloria a Dios. Pero antes, esta palabra escuchar tiene varios significados en el original. Y significa prestar atención, oír, atender. ¿A quién? Esa es la pregunta. Y la gente, por esa comezón de oír, gloria a Dios, aleluya. ¿Y a quién no le gusta que le digan, oye, te vas a hacer rico? Y eso le encanta a la carne, ¿sí o no? Y esos avivados saben eso. Por eso se la pasan repitiendo. ¿Se acuerdan lo que decía Hitler? Ya se los dije al comienzo. Repite una mentira varias veces y se la cree. Así, hermano. Así mintió a todo el pueblo alemán. Y entonces estos saben eso. Y te van repitiendo, Dios te quiere bendecir, tú no tienes que sufrir, tú eres hijo de Dios, tú eres cabeza y no cola, Dios te ama, Dios es amor. ¿Y a quién no le gusta eso, hermanos? ¿Ah? Gloria a Dios. Y estos son unos tremendos. Y al final te dicen, para tener todo esto, tienes que sembrar. Pregunta, ¿es bíblico eso? ¿Ah? ¿Se dan cuenta que todo está por todo lado? Una mezcolanza. Y añaden, si tú das $100, eso se va a multiplicar al 100 por 1. Y los ambiciosos también que están ahí, ovejas ambiciosas, se la creen. Y dicen, oh sí, esto sí es negocio. ¿Cómo? 1%, uy, $10,000, sí.
¿Y quién creen que se queda con los $100? ¿Ah? El avivado pastor. Se pasan de vivos. Ese es el avivamiento, porque están muy avivados. Entonces, ¿cómo llegará la apostasía? ¿Ah? Escuchando, prestando atención a quienes. Por eso ten cuidado, hermano. Claro, ten cuidado. No me hagas caso a mí. Quien te está advirtiendo esto es el Señor. No, yo sé la Biblia, ¿qué me tiene que enseñar? Yo conozco la palabra de Génesis, Apocalipsis. Nadie, yo escucho. Está bien, no te puedo prohibir eso. Escucha y te vas a dar cuenta. Pero si no estás preparado, por favor, ten cuidado. Ten cuidado. Porque hay algunos que dicen, hasta los brujos dan buenos consejos, dicen. Jesús de pronto, yo soy como Pablo, de lo malo saco lo bueno, y una mala interpretación total. Y los miras, ay, pobres ignorantes, Dios mío, Señor. ¿Qué vamos a hacer con esos? Gloria a Dios. A las ovejitas, ya de una u otra forma, sí las vas a poder corregir. Pero ¿qué haces con los buzos, hermano? ¿Qué haces con los buzos? ¿Ah? Esos son difíciles. ¿Alguna vez has visto un buzo cuando se para y lo quieres mover? No lo puedes mover, hermano. Ni aunque lo des patadas. ¿Qué hacemos con los buzos que están dentro de la iglesia, hermanos? Gloria a Dios, aleluya. Te alabamos, Señor. ¿Qué más dice? Y a doctrinas ¿de qué? Demonios. Pero antes, quiero aclarar esto. Aquí, cuando dice espíritus engañadores, no se refiere aquí en esta ocasión al diablo o espíritus inmundos. Aquí espíritus engañadores se refiere a personas, porque la palabra que traduce de engañadores es la palabra griega planos, que significa impostores. Entonces no se refiere a espíritus demoníacos, se refiere a impostores, a falsos maestros, falsos profetas. Planos también significa guías cesados, guías errantes, guías sin rumbo fijo. ¿Se acuerdan cuando los fariseos se le oponían a Jesús y a su mensaje? Y Jesús les decía de todo, sepulcros blanqueados, generación de víboras. Pero al final decía, dejadlos, son ciegos y guías de ciegos. ¿Qué dijo? ¿Qué acaso no eran los representantes de Dios en ese tiempo en la tierra? ¿Sí? ¿Estamos? ¿Pero por qué les dijo dejadlos? Porque habían apostatado de la fe. Estaban ciegos. Y dice, si un ciego guía a otro ciego, los dos van a caer en el mismo pozo o hoyo. Y eso anula lo que muchos de esos pastores avivados, cuando dicen, tú has nacido en esta iglesia, y en esta iglesia tienes que morir. Ay, o sea que si estás ciego, descasiado y te das cuenta de las verdades, ¿vas a seguir con él? No. Porque si no vas a caer juntamente con él, derechito. Ya sabes dónde. Pues tenemos que estar vigilantes, aún aquí. Porque yo me puedo equivocar. ¿Están conscientes de eso? ¿Sí o no? Por eso ustedes, claro, son como mis relojitos de alarma. Si alguna vez me equivoco, nego la fe, hermanos, huyan de este lugar, váyanse, porque esto ya no sirve para nada. ¿Están entendiendo o no? Gloria a Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, gloria a Dios, aleluya. Mirad que nadie los engañe. ¿A los del mundo? No. ¿A quiénes? Por eso digo, no se junten con ellos. Porque son guías cesados. Rechácenlos. Por eso, hermano, yo muchas veces tengo que rechazar, no porque tengo falta de amor. No, pastor, no. Es que yo tengo que ser fiel a Dios, entiéndalo eso.
Cuando haya alguna cosa que tu papá o tu mamá te diga, escúchame, esto es algo que si no entiendes, hermano, estás perdido. Aunque tu papá sea quien sea, tu papá lo quieras, lo ames. Si te dice algo que va en contra de la palabra, ¿sabes qué? No tienes que obedecerle. Pastor, estás yendo en contra, estás enseñando a nuestros hijos a desobedecer a los padres. No. No. Esposo, si te dice algo tu esposa que va en contra de las palabras, en contra de la palabra de Dios, no tienes que hacerle caso. No te importa las amenazas, lo que te diga, porque ¿a quién vas a ser fiel? Esposa, si te dice algo tu esposo que va en contra de la palabra de Dios, hazlo a un lado, no le obedezcas. Entiéndelo. ¿Lo estás entendiendo o no? Porque eso también es apostatar. Es negarse a las verdades bíblicas. Hijo, ya no quiero que vayas a la iglesia, ¿qué vas a hacer? ¿Ah? ¿Qué vas a hacer? Oye, nos roncaremos nomás. ¿Para qué te levantan tan temprano para la iglesia? Nos dormiremos, hijito. Cuando haces eso, ¿sabes qué? Estás apostatando. Porque estás negando las verdades bíblicas. La palabra de Dios. ¿Lo estás entendiendo o no? ¿Qué tienes que hacer? Si eres mujer o hombre, con firmeza, con todo respeto. Te amo, hijo, te amo, hija, te amo, papá, te amo, mamá. Pero lo que tú estás diciendo está yendo en contra de mi Señor. Y Él es el primero para mí. Y para mí, como hijo de Dios, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Sí o no? ¿Lo estás entendiendo o no? Entonces, ¿cómo dice el Espíritu Santo que van a apostatar? Escuchando espíritus engañadores. Y añade a doctrinas de demonios. Y la palabra doctrina significa enseñanza. Y aquí sí está hablando de demonios. Y esto significa, escúchame bien, a mensajes, filosofías y pensamientos que los demonios incitan en los falsos profetas. Pensamientos de avaricia. Uy, eso no es de Dios. Pensamientos de todo tipo. Cómo sacar más dinero para la obra de Dios, entre comillas. Son tremendos. Inventan, hermanos, en las iglesias rifas. Pasa el Calvario. Falta que el pastor salga nomás ahí con su cajita. Eso no les falta, hermano. Eso no les falta. Kermeses. Venta de todo. Y se reúnen los pastores en determinada ciudad, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Para hacer una campaña, una convención. Para la gloria de Dios, entre comillas. Y en esa campaña, hermanos, se dan sanidades, milagros, las manifestaciones del Espíritu Santo. Y esperan hasta el final estos avivados, el último día, para sacarte todo lo que puedan. Y esto lo llaman avivamiento. ¿Serás un avivamiento? Y dicen, ¿no? El diezmo es del Señor. Hasta cambian su voz. El diezmo es del Señor. Y hasta ponen cara de San Pío. Y luego vienen los que venden discos para vencer a la familia. Disque. Luego vienen los que venden los llaveros cristianos. Y ahí están los que venden las hamburguesas cristianas, las salchichas, las salchipapas cristianas y todo ese asunto que hay alrededor. Y le ponen precios excesivos. Ah, no, es que esto es para la gloria de Dios. Pregunto, ¿ustedes creen que es para la gloria de Dios? ¿Ah? Ellos se están enriqueciendo en el nombre de Dios, que es muy diferente. Estas son enseñanzas inspiradas por demonios. Versículo 2. Por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia. Hermano, la palabra mentiroso se traduce del griego pseudologos, que significa pseudo, falso, y logos, palabra. O sea, falsa palabra. Significa discurso falso, enseñanza falsa. Pero ¿cómo lo harán? Con hipocresía. ¡Ay, hermanita! Para la obra de Dios. Hipocresía significa actuar fingidamente. ¿Se acuerdan lo que dijo Pablo? Que tendrán apariencia de piedad. Actuarán fingidamente. Y esta palabra
se derivó en los teatros griegos. Cuando hacían las comedias, se ponían máscaras, cantaban, bailaban, y se ponían máscaras. Si lloraban, gloria a Dios, una máscara que tenía su mascarita con lágrimas. Y si era con risa, se ponían una mascarita con una sonrisa grande. No sé si lo han visto. Aleluya. Y hacían la actuación. Y a eso se llamaba actuar. Hipócratos en el griego, de donde se deriva la palabra hipocresía. Alguien que viene a actuar con máscaras, que no es íntegro, no es genuino, sino que tiene el síndrome del camaleón. Hermanos, ¿alguna vez han visto un camaleón? ¿Por tele siquiera? Hermanos, estos animalitos tienen una característica muy peculiar. Ellos, para guardarse de los depredadores y confundirlos con la maleza y engañar al enemigo, o también para cazar presas, gloria a Dios, su constitución física, su piel, y ahí está una mariposa, y el fondo es de color marrón, y el camaleón, su piel, se vuelve de color marrón, y se van acercando, y la mariposa ni se da cuenta. ¿Y han visto cómo son sus ojos del camaleón? Mira así a este lado y puede mirar al otro lado. ¿Han visto o no han visto, hermanos? Gloria a Dios, aleluya. Es de los pocos animales que pueden ver al sur y pueden ver al norte, hermanos. O sea, esta actitud camaleonesca de muchos falsos pastores es que se acomodan, parecen, pero no son. Gloria a Dios. ¿Y qué dice? Y están cauterizada. ¿Entienden lo que quiere decir cauterizado? ¿Entienden o no? Es como cuando te ponen la anestesia y ya no sientes nada. ¿Lo estás entendiendo? No les importan, son desvergonzados. Y todavía salen, hermano, y están maldiciendo a la gente cuando predicamos en contra de esto. Gloria a Dios. Y recuerden, estamos contrastando si la Biblia habla de un avivamiento que vendrá en los últimos tiempos, pero ¿qué vendrá? ¿Qué vendrá? Eso es lo que la Biblia dice. Y noten cómo desde el inicio de la iglesia comenzaron a darse casos de apostasía. Ahí a la vueltita. Es largo el tema, hermanos, pero tengo que terminar, por favor. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Para que entiendan, quiero que entiendan, hermanos, por favor, entiendan. No vamos a quedarnos mucho porque esto ya lo vimos, pero vamos a hacer un recuerdo. Capítulo 2, versículos 15 y 16. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Tienes que estar diligente para que Dios te apruebe, porque no a todos Dios aprueba. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Para qué se usa la palabra? Para mostrar a los creyentes el camino hacia Jesús. ¿O es para sacar dinero? ¿Es para eso? Gloria a Dios. Mas evita profanas y vanas palabras, las falsas doctrinas, porque conducirán más y más a la impiedad. Es decir, esta doctrina alejará más y más a la gente de Dios. Eso significa, versículo 17. Mas evita, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. O sea, la palabra, esas doctrinas falsas, esas enseñanzas falsas van a entrar como gangrena dentro del cuerpo de los cristianos. Aleluya. De los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad. ¿Por qué? Porque comenzaron a enseñar otras cosas, a creer otras cosas, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Hermano, la manifestación de la apostasía lo vemos en muchos falsos pastores. Apostasía es cuando un pastor va a darse la mano con los católicos. Hermanito, papeto, con los testigos de Jehová. Lo vimos la semana pasada, ¿se acuerdan? ¿Cómo se llama eso? Ecumenismo, por favor. Discúlpenme, tal vez aquí hay simpatizantes de otras sectas, religiones, adventistas, católicos, testigos de Jehová, mormones, bajaolás o alibabás, no sé yo, pero hermanito, discúlpame, esos no son mis hermanos de mí. No sé si de vos, pero de mí no son mis hermanos. Te lo digo. ¿Por qué? Porque yo sé lo que dice la Biblia. ¿Lo estás entendiendo?
Entonces esos les dicen a todos, somos hermanos, porque todos tenemos el mismo Padre. ¿Cómo se llama eso? Ecumenismo. ¿Y eso qué es? Apostasía. ¿Cómo va a decir que todos tenemos el mismo Padre, hermanos? ¿El papá de los mormones es tu papá? Jesús te reprenda, diablo. ¿Saben cómo hoy muchos pastores manejan la iglesia? Como un negocio. ¿Cómo se llama eso? Apostasía. ¿Y qué me dicen del movimiento emergente? Con todas sus doctrinas. Ya está en el internet, se los mandé a algunos de ustedes. Y métodos modernos. ¿Saben cómo se llama eso? Apostasía. Hermanos, los profetas de hoy profetizan todo lo bueno, todo lo bueno, todo lo bueno. Dios te va a bendecir, tu marido va a volver, tu hijo va a cambiar. Hermanos, parecen los primos del brujo peruano. Y si comparas lo que dicen, igualitos. Pero te va a gustar lo que te dicen. Y dirás, ay, qué bueno, al fin tendré mi Hammer 2019-2020. Y te dicen, este será el mejor año de tu vida. Y vamos de gloria en gloria. Y el blasfemo se refiere a que tendrás más dinero, más plata. Cuando la Biblia habla de gloria en gloria, se refiere al crecimiento espiritual. Pero todo eso es la apostasía, hermanos. Hay una revista, y termino con esto, una revista secular que se llama Poder y Placer, Poder y Negocios, parece. Amén, amén. Esta revista, hermanos, gloria a Dios, aleluya, habla de política, habla de economía, habla de empresas, y todo eso relacionado con esas cosas del mundo. Y esta revista habla, y esto es algo muy triste, del negocio de la fe. Es inconcebible, vergonzoso, que los mundanos disciernan y que los cristianos se lo traguen. Ellos no son anticristianos, simplemente ellos hablan de negocios. Y esta revista dice así, escúchenme. Para aumentar sus feligreses, la iglesia se parecen cada vez más y más a las empresas. La competencia de la fe es cada vez mayor. Y ahí ponen un signo de interrogación. ¿Pero se puede ver la religión como un mercado? Y mira, ya hay expertos, y están ahí en el gobierno, ya hay expertos que estudian el avance de las religiones, en el sentido de como si fuera una mercancía, y los fieles como si fueran consumidores. Y preguntan, ¿es el mercado de la fe un negocio? ¿Ustedes qué creen? ¿Ah? ¿Será la fe un mercado actualmente de negocios, sí o no? Hermanos, díganlo con contundencia. Parece que están ciegos. ¿O qué les pasa? Abran los ojos. ¿Cómo va a ser un mercado, hermanos? ¿No ven tanto avivamiento? ¿Que no ven tantas conversiones? ¿Que no ven que la gente llora? Es un avivamiento tremendo. Estoy hablando con sarcasmo, por si acaso. ¿Es un avivamiento? Y continuaron. Lo que saqué, lo más importante. ¿Es el mercado de la fe un negocio? Fíjate lo que dice. Un contundente sí. Qué triste, ¿no? Hoy muchas iglesias tienen que ir a pedir permiso ya para la venta de comidas, que ya tienen ahí dentro de las iglesias. Y vas a ver, los van a empezar a multar. Vas a ver, te vas a dar cuenta. ¡Ay, ¿dónde está su permiso? ¿Qué? Ah, es que somos una asociación religiosa. No lo parece. Esto parece una quinta. Qué vergüenza, hermanos. Y lo terrible es que los mundanos están viendo lo que muchos cristianos no alcanzan a ver. ¿Qué están haciendo? Mercadería con ellos. ¿Y qué no dijo acaso el Espíritu Santo por medio del apóstol Pedro? ¿Que harán mercadería de vosotros con palabras fingidas? Y
todo esto, ¿por qué? Porque la gente no estaba alerta, no estaba vigilante. Hermanos, estamos advertidos. La apostasía ya llegó. Estamos en medio de ella. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a levantarnos y a defender la fe que nos ha sido dada? ¿O nos vamos a callar por cobardes, por flojos, porque no tienes tiempo? ¿Vas a hacer eso? Un día Dios te va a juzgar, porque muchos de ustedes están enfocándose en algo que no le agrada a Dios. Para ustedes muchas cosas son más importantes que Dios, sus quehaceres, sus cosas. Hermano, necesitas fe. Confía en lo que dice el Señor, Él se va a encargar. Hermano, cuando yo hice la construcción, alguna vez les dije, hermanos, ¿saben qué? 2 semanas, por favor, denme, no voy a poder estudiar ni leer la Biblia. Porque no tengo tiempo, hermanos. Dios sabe. Les dije así. Igualito. Porque yo sabía quién se estaba haciendo cargo. Entiéndelo. Pero esto es para los que creen. Porque el Espíritu les está hablando a los que creen. A los que no creen, no, hermanos. Te lo digo así. Si en tu corazón hay cosas más importantes que Dios, ya eres un candidato de los que va a desertar. O de lo que está simplemente aquí calentando el asiento y nada más. Reacciona. Haz caso. Las advertencias que Jesús hoy día te dijo. No fue mi mensaje. Estar alerta, estar vigilante. Él viene en cualquier momento. Mira todo lo que está pasando a tu alrededor. Cómo está el mundo. Escucha las noticias. Cristo vuelve pronto. Esta es una señal clara y contundente. Y esta es una de las señales más claras. Ya la iglesia de hoy día, hermano, ya ha apostatado, ya estamos en plena apostasía. Todo lo que ves, las pandemias, las epidemias, las guerras, rumores de guerras, hermano, todo lo que estás viendo, el calentamiento del sol, el cambio climático, ¿qué no puedes ver? Todas esas leyes que se están aprobando. Hermano, por favor, no sé de qué manera decirte ya, hermano, pero voy a seguir insistiéndote. Así como Noé lo hizo, voy a seguir animándote. Pero cuidado que entremos al arca y te quedes afuera. Aunque toques, aunque llores. Y como dice el libro de Daniel, aunque botes, ay, por culpa de esta mi casa, de mi plata, y vas a estar botando todas las calles, pero va a ser demasiado tarde. Ese día muchos después, cuando vieron el diluvio, quisieron tocar la puerta del arca. Por favor, Moisés, ábranos. Y seguramente yo me imagino a Moisés, porque ahí estaban tal vez sus primos, sus parientes, y él, yo me imagino, queriendo abrir. Pero el Señor lo selló, ya no podía hacer nada. Que no sea tarde para ti, hermano. Arrepiéntete. Y si vienes a este lugar, ven, porque quieres de Él, no por lo que vayas a recibir de Él. Somos Casa de Oración en Oruro, Bolivia. Síguenos en Facebook como Casa de Oración y suscríbete al canal y dale like, y nos ayudarás muchísimo para seguir adelante con la obra de Dios. Estamos ubicados en la zona norte de Oruro. A continuación te dejo la dirección y que Dios te bendiga. Somos